Salto. Desconcertante acto en Nicaragua. 30.000 civiles encapuchados, vestidos con camiseta blanca, pantalón negro, han participado en una ceremonia simbólica en la que se han comprometido a apoyar a las fuerzas de seguridad del país. Fueron mencionados como los nuevos policías voluntarios, nombre adquirido bajo una reforma constitucional que consolida el control del poder en manos del matrimonio presidencial. El régimen asegura que esta fuerza está destinada para respaldar a la policía en preservar el orden, la seguridad del país, aunque la oposición la considera una herramienta más para intensificar la represión política en Nicaragua. En ángulo, las crecientes preocupaciones tanto a nivel nacional como internacional sobre la naturaleza represiva de este nuevo cuerpo. Vimos la fortaleza de resistir y que el pueblo juzgara y que el pueblo luego reclamara que la Policía Nacional, que los combatientes históricos desmontaran ya lo que era un verdadero genocidio que se estaba cometiendo contra la patria, contra la paz, contra la estabilidad. Y ahí fue donde salió la Policía Nacional. Salieron los combatientes históricos y vino la derrota de los golpistas en el 2018. ¿Qué mejor día sino este para concluir las juramentaciones de nuestra policía voluntaria, que surgió de las luchas populares a lo largo de nuestra historia y que surgió recientemente enfrentándose con valentía al golpismo criminal, a los traidores a la patria. Y frente a esta multitud de defensores de la paz, sabemos que no podrán jamás, como dice nuestro comandante, no volverán. Culminamos el proceso de juramentación de nuestra policía voluntaria, comandante Julio Buitrago, con la juramentación de más de 30.000 compañeros, compañeras, policías voluntarios que con júbilo y entusiasmo participan en este solemne acto con nuestros compañeros, compañeras de la Policía Nacional y del Ministerio del Interior. Guerrilleros de la paz, así han sido catalogados los civiles que ahora integran, como escuchamos, este cuerpo, que fueron reclutados de diversas provincias de Nicaragua. Se suman a los ya más de 50.000 hombres y mujeres que componen el cuerpo auxiliar y de apoyo. Promete ante Dios, ante la patria, ante el pueblo y las familias nicaragüenses, ante nuestros héroes y mártires, respetar la Constitución, las leyes, los derechos y las libertades del pueblo y cumplir fielmente las misiones encomendadas bajo los principios fundamentales de actuación de la Policía Nacional para defender la paz, la seguridad y la estabilidad de nuestra nación, revestidos por el lema de honor, seguridad, servicio. Sí, prometo. Tomamos juramento a esta heroica policía voluntaria, guerrillero de la paz, defendiendo la paz, defensores de la paz.
Bueno, ahí vamos a hablar enseguida con nuestro panel sobre estos voluntarios, este nuevo cuerpo que integra, según dice el matrimonio Ortega Murillo, para preservar la seguridad del país. Hay quienes tienen otro tipo de argumento con respecto a estos guerrilleros de la paz. Voy a darle bienvenida en Estados Unidos a Yader Morazán. Ella es especialista en Administración de Justicia, de Derechos Humanos, y también Yader hace parte del grupo de 94 nicaragüenses. Él hace parte de estos 94 nicaragüenses a los que la dictadura arrebató justamente la nacionalidad. Gracias por estar con nosotros, señor Morazán. Bienvenido al programa Ángulo de NTN 24. Gracias a ustedes por invitarme y por siempre estar pendiente de la situación, la crisis humanitaria que vive Nicaragua. Gracias. Vamos a hablar de crisis humanitaria, de presos políticos y del retiro de la nacionalidad también aquí en este espacio. Saludo también a Medardo Mairena, ex preso político y precandidato presidencial en Nicaragua. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias. Saludos. Gracias por invitarme. Gracias también por aceptar esta invitación y doy la bienvenida en Costa Rica a Marlon Medina. Él es abogado, integrante de la coordinación colegiada del espacio de diálogo entre actores nicaragüenses. Gracias por estar con nosotros, Marlon. Bienvenido. Las gracias a usted, doña Ruth. Un gusto estar por acá. Un gusto tenerlos a los tres para conocer su criterio. Vamos a empezar con la versión que tiene cada uno que decir sobre este rol. Voy a empezar con Yader, de la policía voluntaria en Nicaragua, que han sido juramentados. ¿De qué se van a diferenciar a criterio suyo de los policías regulares? Lo escuchamos. Bueno, en primer lugar, es importante poner en contexto y decir que la policía voluntaria realmente nuestra legislación la contempla desde el año 1996, donde se institucionaliza, digamos, la cooperación de la población dentro de la policía. Pero lo que estamos viendo acá realmente no se parece nada con lo que establece la ley o lo que establecía la ley en aquel entonces, incluso lo que establece la ley vigente en la actualidad. Porque si bien es cierto que ellos, digamos, Daniel Ortega, en la primera entrevista que le hicieron el 30 de julio, si no mal recuerdo, del 2018, un periodista internacional, él se sacó debajo de la manga, de manera improvisada, de que los grupos paramilitares o paraestatales o digamos, los grupos pro-gubernamentales que estaban armados operando al margen de la ley y que a los que se les imputan más de 300 muertes en Nicaragua, él dijo que eran policías voluntarios a la hora de no tener que responder. Esta es una afirmación que luego fue secundada por el director de la policía en Nicaragua, y a partir de ese momento se ha venido manejando la retórica de que los grupos paraestatales que han sido documentados cometiendo crímenes de lesa humanidad, torturas, actos de también de asesinatos, de disparos incluso con francotiradores que apuntaron a la cabeza, al tórax y al pecho de manifestantes. Estas personas realmente operaban al margen de la ley, pero ellos lo que han venido haciendo últimamente es tratando de legalizar o ponerle un nombre para institucionalizar algo que es básicamente una organización criminal o una tercera agrupación criminal fuera de la policía y el ejército. Recientemente, el grupo de expertos que investiga con carácter penal las líneas de mando, las estructuras de poder, el modus operandi, etcétera, un grupo de investigadores de la ONU determinó que básicamente estos grupos operaban con la cooperación de la policía y del ejército, tanto desde el punto de vista operativo como desde el punto de vista de inteligencia. Desde la ley, ellos no son policías voluntarios, porque los policías voluntarios, según la ley que rige la policía, deben de estar debidamente uniformados. También solamente realizan trabajos de prevención, de vigilancia y de apoyo, digamos, para cuestiones de tránsito, para la prevención del delito.
para catástrofes naturales, etcétera, pero no son grupos que hacen las actividades proactivas como las que han realizado en Nicaragua. Además de eso, en Nicaragua, los únicos cuerpos que están autorizados para utilizar pasamontañas solamente son los agentes encubiertos de conformidad a la ley del crimen organizado en Nicaragua, y que no son estos grupos que aparecen y que hemos visto el día de hoy ahí. Y esto es importante determinar. Gracias por esta primera intervención, Yader. Le voy a dar la palabra al señor Mairena. ¿Con qué coincide, con qué discrepa con lo expresado ya por Yader con respecto a esta policía voluntaria? Y preguntar también qué criterios se habrían utilizado para seleccionar a estos policías voluntarios en Nicaragua. Sí, muchas gracias. Pues la verdad no discrepo nada, más bien hago mía sus palabras. Más bien para reforzar en estos momentos lo que tenemos hoy son las turbas, ¿verdad?, que ha utilizado la dictadura sandinista desde mucho antes del 2018, cuando perseguía también a los campesinos, antes del 2018, cuando perseguía también a los sectores indígenas, ¿verdad?, por defender su tierra, a los campesinos por defender los recursos naturales, sus tierras también. Desde en ese momento ha venido utilizando tanto el ejército como también los paramilitares. Estos son como la juventud sandinista y todos aquellos trabajadores del Estado que de alguna manera hoy por hoy, pues la dictadura, con el temor que siempre ha tenido al pueblo, pues se llena de miedo y de ira también a la vez. Entonces trata de armar un cuerpo armado, ¿verdad?, que obviamente lo utilizó en el 2018, pero también en estos momentos lo que trata es legalizar, ¿verdad?, a las turbas que de alguna manera ha venido reprimiendo y criminalizando las protestas de la sociedad civil, que de alguna manera pues lo único que hemos pretendido a través de nuestras denuncias ante la comunidad internacional, a través de las protestas que se hicieron cívica y pacífica dentro de Nicaragua. Entonces, esto es como la respuesta, ¿verdad? Si tú lees un poco desde el 2018 para acá, hemos enfrentado la tortura, hemos enfrentado también de alguna manera la cárcel, ahora el exilio, el destierro, ¿verdad? Declararnos apátridas. Yo soy uno de los 222 que también fuimos declarados apátridas. Nos quitaron nuestra nacionalidad, nos quitaron también nuestras propiedades. Y esto es un patrón de que ha venido utilizando de alguna manera para traer mucho más miles de compatriotas al exilio. Algunos que no les ha permitido entrar, otros, ¿verdad?, que obviamente no han sacado. En este caso, ¿verdad?, las distintas voces disidentes, ya sean religiosos, ya sean políticos, ya sean de sociedad civil, ya sean de derechos humanos, ¿verdad?, lo ha venido de alguna manera pretendiendo callar. Pues lamentablemente vivimos un estado de terror dentro de Nicaragua por estas turbas militares, que obviamente no solamente son las turbas, porque también la misma policía, el mismo ejército, que son los que se han encargado de alguna manera organizar para mantener empernado en el poder. Obviamente respaldan la corrupción de la dictadura, son parte de la corrupción, y como podemos ver recientemente, que les ha dado un periodo más, ¿verdad?, tanto al jefe del ejército como al jefe de la policía, porque obviamente han familiarizado de alguna manera la corrupción. Como puedes ver, el jefe de la Policía Nacional es consuegro, es decir, son parte de la misma familia, y por eso en estos momentos pues lo premian una vez más, pero en realidad lo que pretenden es mantenerse en el poder a través de la... Medardo, ¿es consuegro de quién? ¿Es parte de la familia? ¿Por qué lado? De Daniel Ortega y Rosario Murillo. Exactamente. Okay. La dinastía Gracias por el dato. Voy a darle la palabra al abogado. Gracias por el dato. Voy a darle la palabra al abogado Medina con respecto a lo ya expresado. Preguntarle, abogado, ¿existen mecanismos de supervisión, de control, por ejemplo, para garantizar que estos policías voluntarios de los que estamos tomando cita hoy
actúen dentro del marco de la ley. Ya lo ha dicho hace un momento Yader, se los veía, ya se los veía en acción. Sin embargo, pues no ha habido una forma de presentar cargos en contra de ellos cuando se trata de represión, de manifestaciones como las que se han vivido desde algún tiempo, 2018, y entre otras situaciones también en contra del régimen de los Ortega Murillo. Gracias, Ruth. Sí, definitivamente en Nicaragua es prácticamente imposible tener mecanismos de control. El control absoluto y total lo tiene la dictadura en manos específicamente de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Y hay que ver que este acto de juramentación del 27 de febrero viene a ser como la culminación de una secuencia de actos en la cual se viene ciertamente a legalizar un aparato represor, una cantidad de funcionarios al servicio de la dictadura que ya venían operando desde hace algún tiempo. Esto lo que viene es a institucionalizar algo que es muy propio de los orígenes del Frente Sandinista, que es la progresiva militarización de la sociedad civil, y esto lo que hace es crear estructuras partidarias para mantener una red de vigilancia constante, permanente y de represión ya territorializada. Acerca del tema de la voluntariedad hay que ver lo siguiente: ¿por quiénes están compuestos estos grupos de policía voluntaria? Veamos el tema de la voluntariedad. Primeramente, y en su gran mayoría, por funcionarios públicos presionados bajo amenaza de despido o de represalias. En un segundo orden, tenemos por ahí a militantes leales del Frente Sandinista, que sí son minoritarios, pero ahí están engrosando estas filas, e igualmente los antiguos paramilitares que estuvieron al servicio del régimen en el año 2018. Este tema del encapuchado, el anonimato, lo que viene a hacer es a hacer notar que no se trata de una policía, sino de un grupo clandestino realmente, en donde la clara señal que está queriendo enviar el régimen es que se les está dando licencia, se les protege de ser identificados para que puedan tener esa licencia abierta de represión, ocultando realmente la identidad de quienes están detrás de estas capuchas. Ahora, Marlon, ¿en qué medida los policías voluntarios tienen la misma autoridad que los oficiales de la policía regular, por ejemplo? Bueno, aquí habría que ver lo siguiente. Primero que todo, no tienen la misma formación, la misma capacitación, sino que únicamente son llamados. Algunos lo que sí tienen es experiencia militar. En cuanto a las atribuciones son discrecionales. Esta gente no van a funcionar en el sentido que mencionaba Yader, en colaborar en un operativo de tránsito ni nada por el estilo, sino que a ellos lo que se les va a encargar son misiones específicas. Y los alcances a lo que estén autorizados lo va a determinar la misión en concreto que en su momento el régimen les encomienda. Deje de escuchar. Ahora, con respecto a esta aclaración, justamente, vamos a citar un informe que fue publicado, y esto para traer a colación todo lo que ya hemos expresado en esta primera parte del programa con respecto a la situación de derechos humanos, cómo se lleva. Un informe que fue publicado por la Oficina de la Alta Comisionada por los Derechos Humanos, esto en el 2019. Ahí se habla de que en Nicaragua existe una falta de voluntad del Estado para garantizar la rendición de cuentas, por ejemplo, una consolidación de la impunidad por la violación de derechos humanos, y el informe es el resultado de graves violaciones que se dieron en su momento reportadas desde mediados de abril del 2018 en el contexto de la protesta social, donde también se cita a ciertas personas, fuerzas del orden, que agredieron en su momento o llevaron a personas detenidas sin tener ningún sustento cuando fueron las protestas. ¿Qué ha pasado, Yader, con ese reporte? De hecho que en la actualidad, digamos, tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como también la Oficina del Alta Comisionado, y recientemente se creó también un grupo de expertos de derechos humanos sobre Nicaragua que tienen la particularidad con respecto a los otros grupos, como el que acaba de mencionar,
que ellos se encargan específicamente en desenmarañar las líneas de mando, las cadenas de mando, las estructuras de poder, las formas de comunicación, los modos operando, etcétera, y se dedican a investigar las responsabilidades penales individuales, es decir, más enfocado, más allá de las responsabilidades del Estado, en la responsabilidad, digamos, como persona jurídica, sino que estos grupos ya determinan de manera más específica quiénes son los responsables, quién dio la orden a quién, qué se hizo, quién hizo determinada acción, etcétera. Y acaban de emitir justamente en estos días un informe que dice que estos grupos paramilitares estaban integrados por excombatientes del Ejército Popular Sandinista, por miembros de la Reserva Patriótica, por miembros de la Juventud Sandinista, digamos que son grupos de choques que tiene el gobierno a la actualidad, por jóvenes marginados también y pandilleros y empleados públicos de la institución del Estado. Este grupo de expertos han recogido más de 1.500 testimonios tanto de víctimas como también de funcionarios del Estado que han decidido romper el silencio y hablar desde el anonimato. Y se han logrado infiltrar, digamos, a todas las esferas del Estado, logrando determinar que el ejército también tuvo una participación activa, incluso en una reunión que se celebró el 20 de abril de 2018, donde se tomó la decisión no solamente de reprimir, digamos, las protestas o de controlar las protestas, sino también de ejecutar ejecuciones extrajudiciales, actos de tortura, etcétera, donde el ejército vestido de civil y la policía también vestida de civil digamos, se disfrazó de estos grupos que hoy son llamados policías voluntarios para reprimir a la población. Antes de irme a la pausa comercial, Medardo, comentar con usted, yo sé que usted ahora está en Estados Unidos, ya me lo decía hace un momento, usted es parte de este grupo, lo mismo que Yader, de los que Ortega decidió quitar la nacionalidad. ¿Qué se sabe de la comunidad en Nicaragua, dentro de Nicaragua? ¿Cuál ha sido la respuesta respecto a esta presencia de policías voluntarios en las calles? Bueno, en realidad sí, efectivamente soy uno de los excelentes políticos y también desnacionalizado por la dictadura y hoy pues repatriado en Estados Unidos. En realidad lo que se encarga no solamente los paramilitares o estos grupos, ¿verdad?, de que acaban de legalizar los que mantienen el estado de terror. Siempre en las comunidades, ¿verdad?, es a través del mismo ejército sandinista, ¿verdad?, pero acompañado, ¿verdad?, de los secretarios sandinistas, ¿verdad?, que son los que se mantienen en los territorios, son los que están informando, como llamamos nosotros los nicaragüenses, sapeando de alguna manera, es informando, digamos, todo lo que gira en torno a las personas disidentes. De alguna manera, si tú en estos momentos estás en cualquier comunidad, ya sea en los territorios indígenas, o donde están los campesinos, los productores, si en algún momento te reúnes con quien te reúnes, y entonces andan viendo si ven algún tipo de movimiento. Entonces, cuando aparece el ejército, ¿verdad?, y como sabemos claramente en las comunidades donde no hay internet, donde no hay defensores de derechos humanos ahora en ninguna parte de Nicaragua, entonces es cuando ellos llegan a asesinar, ¿verdad? Es donde llegan a reprimir de alguna manera y entonces mantienen un estado de sitio en cada una de las comunidades, ¿verdad?, a través de ese nivel organizativo. Pero también debe señalar que la mayoría de estos paramilitares, ¿verdad?, son funcionarios del Estado. Es decir, lo que está haciendo en este momento es legalizando la corrupción, porque de alguna manera lo han mantenido emplanillados, ¿verdad?, pero de manera ilegal. Hoy tratan de hacerlo legal cuando también caen en la misma corrupción con la idea de alguna manera salvar esa parte. Pero en realidad pues nosotros estamos totalmente convencidos, ¿verdad?, que no hace falta otro cuerpo armado más en Nicaragua. En realidad yo creo que lo que debe hacer más bien es desaparecer de una vez por todas, ¿verdad?, esos cuerpos militares que lo único que le han traído además es ser una carga del Estado, una carga del pueblo, pero también obviamente empernado el poder para seguir
contribuyendo a la corrupción, de alguna manera seguirse manteniendo a costilla del pueblo, pero también es importante el trabajo que hemos venido haciendo, ¿verdad? Desde la comunidad internacional, venir denunciando todas estas cuestiones, cómo han venido de una manera corrupta, ¿verdad? Y viciada, trayéndole carga al pueblo. Y hemos pedido a la comunidad internacional siempre que se revisen, ya sean ayudas, ya sean préstamos, porque de alguna manera, ya sea a través de los préstamos o ayudas que le den a Nicaragua, todo está enfocado esos recursos económicos de alguna manera para apoyar las fuerzas militares, y eso lo hace cómplices o coactores de alguna manera para la represión, es decir, para los asesinatos y la persecución y la criminalización a cada uno de los nicaragüenses. Medardo, me voy a un corte comercial, un poco recordar sobre el caso de dos de mis panelistas que me acompañan el día de hoy, Yader y Medardo. En el 2023, Ortega despojó la nacionalidad a 317 opositores y críticos de su gobierno que envió al exilio, los acusó de traidores y vendepatrias. Vamos a comentar esto también en el siguiente bloque. Y vamos a hablar de los presos políticos que la dictadura de Ortega se niega a liberar. Ya volvemos. Ya regresamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. Vamos ahora a hablar de las cifras, al menos 47 opositores y críticos del régimen de Nicaragua que preside Ortega junto a su copresidenta Rosario Murillo, su esposa, siguen en las cárceles de Nicaragua, incluidos 14 adultos mayores. Así lo ha denunciado el Mecanismo para el Reconocimiento de las Personas Presas Políticas, cuyos datos han sido avalados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En este grupo hay políticos, estudiantes, activistas, muralistas, creadores de contenido, entre otros. La Unión de Presas y Presos Políticos de Nicaragua mantienen también en esta lista 3 casos de desaparición forzada. Ahí mencionan Brooklyn Rivera, un exdiputado indígena, los opositores al gobierno de Ortega, Freddy Quesada, y Carlos Bojorge. Seguimos aquí en Ángulo hablando de la situación que se vive en Venezuela ahora, tocando el tema de presos políticos. Abogado Medina, ¿qué cargos, por ejemplo, se le impone a los detenidos, a los que son considerados presos políticos en Nicaragua, y cuál es su situación actualmente? Bueno, realmente a nivel público no se conoce ningún tipo de imputación hacia ellos. Sin embargo, cuando alguna información se filtra, el delito genérico que se le atribuye a todo opositor es el de traición a la patria. Es un delito que está gravemente sancionado en Nicaragua, incluso incorporado en la Constitución política en la reciente reforma, y es el argumento que se utiliza para poder encarcelar a cualquier disidente del régimen. Eso es lo que conocemos. Realmente la información que se suministra es muy poca, y a tal nivel que incluso se desconoce el paradero de algunos desaparecidos, como usted bien lo menciona, y uno de esos casos es el del exdiputado don Brooklyn Rivera. Voy a darle la palabra inmediatamente a Yader, como lo mencionaba hace un momento. Yader, ¿cómo vive una persona a la que se le despoja la nacionalidad? A usted lo llamaron traidor, vendepatria. Así lo dijo Ortega a ciertos opositores que quisieron, decía él, desbaratar el país en el 2018 durante las protestas contra su régimen, que en su momento también dejaron una estela de dolor. 300 personas muertas, de los datos que se manejan hasta la actualidad. ¿Cuál ha sido la situación suya en particular después de que le quitan la nacionalidad, algo nunca antes visto? La verdad, esto lo podemos analizar desde varias perspectivas. En primer lugar, como profesional del derecho, para mí significa el que me hayan despojado la nacionalidad, el que me quieren quitar, digamos, la condición de persona, porque la nacionalidad es un elemento intrínseco de la persona natural. Es decir, así como tenemos nosotros un nombre, un apellido, un domicilio, todas las personas, también tenemos una nacionalidad, y básicamente lo que la dictadura quiere arrebatarte es tu condición de persona y tu dignidad como tal.
El otro elemento es que también junto a ello te inmovilizan, digamos, y se ve la hazaña de la dictadura que más allá de que te obligó a exiliarte o abandonar el país, también extiende el brazo represor de manera extraterritorial. Es decir, no le basta con eh, ejercer sus acciones de represión a lo interno, sino que también, a pesar de que nosotros ya, en mi caso, ¿verdad? Particular, a diferencia de Medardo, que era preso político en el momento que le quitaron la nacionalidad, en mi caso yo ya tenía años residiendo en el extranjero y aún así la dictadura ha extendido su brazo de manera extraterritorial para alcanzarme. Por otro lado, también buscan cómo inmovilizarte para que nosotros en el extranjero no podamos, digamos, visitar organismos internacionales, viajar a otros países a hacer denuncias a la dictadura, etcétera. Y es una forma de quitarte también la nacionalidad. Pero más allá de eso, también afecta a nuestras familias, porque al quitarnos la nacionalidad, ellos en Nicaragua no solamente, digamos, eh, establecieron a través de los registros públicos de las personas en Nicaragua de que nosotros ya no éramos nicaragüenses, sino que nos eliminaron de todos los archivos a lo interno. Eliminaron incluso, mandaron oficios o documentos a las diferentes entidades bancarias para decir que nosotros ya no existíamos como personas en el país y consecuentemente esto también afecta a nuestros hijos porque al no existir una persona, obviamente nuestro hijo no tiene un padre registrado dentro de los documentos legales que corresponde. Es decir, en algún tiempo nos dejaron en condición de apatridia hasta que varios países del mundo nos ofrecieron la nacionalidad como un gesto, digamos, humanitario para apalear las intenciones de la dictadura. Esto sucedió. Daniel Ortega quitó la nacionalidad a 135 presos políticos liberados, expulsados de Nicaragua. Luego la Corte Suprema del país centroamericano también ordenó la confiscación de los bienes, esto por atentar contra la soberanía nacional. Medardo, si tiene algo que acotar, adelante, pero también no puedo dejar de citar el hostigamiento que ha habido a la Iglesia Católica en Nicaragua con restricciones a procesiones, actividades religiosas, además del destierro de líderes religiosos. En ese sentido, también se ha mencionado una sucedida de unas monjas de la Orden de Santa Clara que fueron expulsadas de Nicaragua. Sí, efectivamente, como ya decía, recientemente los 135 presos políticos también les quitaron su nacionalidad, como también lo hicieron en el 9 de febrero del 2023 a 222 presos políticos, el cual yo era uno de ellos, ¿verdad? Que nos quitaron la nacionalidad y como ya explicaba ya Alberto Geméndez, desaparecemos del sistema. Del momento que desapareces del sistema, obviamente tus propiedades ya no son tuyas, es decir, no puedes ni siquiera heredar, no puedes ni siquiera comercializar absolutamente nada, ¿verdad? Entonces, a empezar desde cero, nuevamente acá en el exilio, a los que nunca habíamos estado exiliados. Pero también es muy importante recalcar, ¿verdad?, que dentro de todos esta cantidad de personas que hemos sido desnacionalizados, hay sacerdotes, hay obispos, ¿verdad? También el caso de Monseñor Álvarez, que también fue enviado 12 sacerdotes, ¿verdad?, junto a él, ¿verdad?, hacia Roma. Es decir, se ha dado el lujo de expatriar también a religiosas como también a religiosos. En el grupo de los 222 también venían 4 sacerdotes, venían seminaristas, es decir, que no ha respetado ningún gremio, es decir, todos los gremios de alguna manera que todo aquel que denuncia y anuncia, como el caso de la parte religiosa, pues también dentro de Nicaragua han sido perseguidos, pero también han prohibido las actividades religiosas dentro de Nicaragua, como por ejemplo la Iglesia Católica hace su Vía Cruz en la Semana Santa, eso lo han prohibido, no pueden hacer absolutamente ninguna actividad fuera del edificio de la capilla donde ellos predican, todo está prohibido y también debe ser un mensaje de alguna manera controlado, porque de repente tú dices, por ejemplo, pedimos por los presos políticos, inmediatamente a la salida puedes ser arrestado. A ese nivel, o si tú en tus redes sociales dices,
libertad para los presos políticos o viva Nicaragua libre. Son dos cuestiones que ellos la han satanizado, criminalizado de tal manera que eso te convierte en traidor a la patria, según ellos, y también puede ser arrestado, también puede ser declarado apátrida, forzado al exilio. O sea, la represión y la criminalización dentro de Nicaragua está, yo creería que mucho más fuerte, ¿verdad?, que en Venezuela, pero creo que ese patrón ha salido de una estrategia, tanto Cuba como Nicaragua y Venezuela, y por eso siempre hemos dicho también su lucha es nuestra lucha, y creo que es momento que así como ellos también se apoyan, pues nosotros también como oposición debemos de apoyarnos para que podamos salir de estas dictaduras criminales que están matando a pellizco, que han consumido por la corrupción, ¿verdad?, la economía, y tratan de alguna manera culpar a la oposición, cuando lo único que hemos querido como oposición es en realidad que haya un verdadero Estado de Derecho y que se respeten los derechos de cada una de las personas. Y vamos a ir a una pausa comercial, luego regresamos con las conclusiones de cada uno de mis panelistas, pero también vamos a hablar de esos excarcelados o excarcelaciones comunes que se dan en Nicaragua, en donde nunca consta en esa lista opositores al régimen de Daniel Ortega y su copresidenta Rosario Murillo. Ya volvemos. Ya regresamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. Excarcelaciones que se han dado. La copresidenta Rosario Murillo habló de excarcelaciones de 2.000 presos comunes con sentencia firme para que vivan en régimen de convivencia familiar en sus casas. En saludo a San Valentín, dijo ella, o el Día del Amor y de la Amistad. Esto sucedió el 14 de febrero pasado. No es la primera vez que el régimen sandinista lleva a cabo la medida. En 2024, las autoridades también beneficiaron a 9.000 presos comunes. Un total de 7.000 reos comunes fueron enviados a sus casas en Nicaragua en el 2023 y 4.000 en el 2022. Entre 2014 y 2022, el régimen de Nicaragua ha sacado de prisión a 38.540 prisioneros. Increíble, parece toda una vida ya que ha pasado con el régimen de Ortega y Murillo. Estos beneficiados, nunca dentro de este grupo de beneficiados están opositores. Tiempo de las conclusiones ya aquí en Ángulo, y voy a empezar preguntándole a Marlon por qué nunca están los opositores dentro de estos beneficiados, y también pedirle a cada uno 1 minuto y medio para sus conclusiones. Empiezo con usted, Marlon, luego le doy la palabra a Yader y termino con Medardo. Gracias, Ruth. Muchas gracias. Sí, definitivamente este tema de las excarcelaciones se da cada cierto tiempo en Nicaragua. Se nos ha informado que a cambio de esas excarcelaciones se solicitan algunas lealtades hacia el régimen como un favor de retorno. Esto es algo que se ha dado en la práctica. Yo quisiera nada más concluir con el hecho de que esta policía voluntaria, más que un cuerpo auxiliar, es una expresión más de la represión a la que está decidido el régimen, mandarle un mensaje a aquellos funcionarios que sabemos que no están de forma voluntaria integrando esas filas. Sabemos que hay angustia, miedo, represión, que la resistencia abierta es sumamente peligrosa en el contexto de Nicaragua, pero que hay formas seguras y que acudan a los organismos de derechos humanos de manera confidencial, que se les va a atender, y que solo el hecho de documentar las órdenes que les dan es un acto de resistencia que no los pone en peligro. Muchas gracias. Gracias también por estar con nosotros, Yader, lo escuchamos con su conclusión. Adelante. La verdad, en tiempos de dictadura, una de las cosas más importantes que debemos tener conciencia los nicaragüenses es la denuncia y la documentación. Como lo decía el colega anterior, es importante de que las personas que de alguna manera son los que sostienen a la dictadura, ya sea por obligación o ya sea porque de alguna manera tienen algún tipo de beneficio contubernio con la dictadura, hacer un llamado a la reflexión, hacer un llamado a que del anonimato sigamos haciendo las denuncias, que nos sigan compartiendo información, porque gracias a esa, digamos, a esa colaboración de muchos trabajadores del Estado es que el día de hoy se ha logrado desenmarañar muchas de las
de la información que se ha logrado obtener y que aparece el día de hoy reflejado en los informes, y que gracias a eso el día de hoy estamos denunciando en un espacio como este también. Gracias. Gracias, Yadren, por esa conclusión. Medardo, culmino con usted. Adelante. Muchas gracias. Decirte que ya somos el 15% de los nicaragüenses forzados al exilio, ¿verdad? Y la transnacional, ¿verdad? La represión transnacional no ha sido, de alguna manera, lamentablemente, pues, el mismo abuso de autoridad te inserta ante el Interpol, y eso ha tenido de alguna manera que solicitar a personas también desde el exterior. Tenemos el caso de un campesino, como es el caso de Douglas Gamaliel, que hoy por hoy también se encuentra desaparecido y que lamentablemente fue extraditado de Costa Rica hacia Nicaragua, fue entregado a los torturadores y hoy por hoy pues ya tiene un año de estar también casi desaparecido prácticamente, de no saberse absolutamente nada de él. Asimismo, también sabemos que el aeropuerto internacional de Nicaragua también lo han utilizado como un puente, ¿verdad? Para que de alguna manera entren gente de otros países, pero a través de la misma corrupción, pagando ciertas cuotas de dinero a la dictadura sandinista para pasar semi-legal por ese lugar, cuando sabemos que son personas que vienen también a hacer trabajo de espionaje también a Estados Unidos, y de alguna manera convierten en Nicaragua como una guarida de terroristas en Nicaragua. Así que seguimos también diciéndoles a todos los familiares de presos políticos y de víctimas que seguiremos denunciando las violaciones de los derechos humanos para que podamos alcanzar la justicia y la libertad de nuestro país. Pero también decirle a los presos políticos que no se sientan solos, que seguiremos junto a ellos, aunque también tenemos historias lamentables dentro de la cárcel. Además que yo fui uno de los torturados física y psicológicamente dentro de Nicaragua, pero también, o dentro de la cárcel, pero también a otros les arrebataron la vida, como el caso de Eddie Monte. Vamos aquí a una pausa comercial. Esto es Ángulo, donde hemos hablado sobre lo que ha sucedido. Ortega y Murillo, que han tomado juramento a 30.000 civiles, y también al jefe de la policía, al comisionado Francisco Díaz, que hace un momento era mencionado en el primer bloque, para continuar con otros 6 años en el cargo que asumió en el 2018 en medio de las protestas. Díaz, ya nos aterrizaba con esta información uno de nuestros panelistas, es el consuegro de la pareja presidencial de Ortega y Murillo, y está sancionado además por Estados Unidos. Ahí lo dejo con esta juramentación y volvemos luego del corte. Promete ante Dios, ante la patria, ante el pueblo y las familias nicaragüenses, ante nuestros héroes y mártires, respetar la Constitución, las leyes, los derechos y las libertades del pueblo, y cumplir fielmente las misiones encomendadas bajo los principios fundamentales de actuación de la Policía Nacional para defender la paz, la seguridad y la estabilidad de nuestra nación, revestidos por el lema de honor, seguridad, servicio. Sí, prometo. Ya regresamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. Ortega y Rosario Murillo, la copresidenta, han juramentado a 30.000 policías voluntarios encapuchados en Nicaragua. Hemos hablado de estos guerrilleros por la paz, así han sido denominados por Daniel Ortega. Voy a agradecer a quienes han participado el día de hoy. Yader Morazán, abogado especialista en Administración de Justicia y Derechos Humanos, también despojado por Ortega de su nacionalidad. Gracias por haber estado con nosotros, Yader, hasta una nueva oportunidad. Gracias a ustedes. También voy a agradecer a Medardo Mairena, expreso político y precandidato presidencial en Nicaragua. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Y mi gratitud también por la participación a Marlon Medina, abogado e integrante de la coordinación colegiada del espacio de diálogo entre actores nicaragüenses. Gracias por haber estado con nosotros, Marlon. Con todo gusto, las gracias a usted, Ruth. Gracias a los tres, me despido. Soy Ruth del Salto, esto ha sido Ángulo. Ustedes quédense con la señal del canal de las Américas NTN 24.